FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Hola Paulino, buen día. Enorme abrazo, buen día, ¿cómo les va? Qué placer. ¿Qué se siente ser más viejo? El paso es inevitable, ya lo sabes. ¿Cuántos cumpliste? Decilo, si lo puedes decir todavía. Puesto, 48. Un pendejo, un pendejo, ¿no? Confesión de parte, relevo de prueba. Al lado mío, imagínate. Bueno, escúchame. A ver, ¿Milei está reculando en algunos temas? Por ejemplo, las prepagas. Yo creo que eventualmente entendió que el manual y la teoría tienen algunos límites explícitos que están vinculados a la realidad y a dinámicas de mercados que son definitivamente más complejos que lo que la teoría indica, y en consecuencia trata de recoger el guante y buscar iniciativa política en un tema en el cual había quedado muy descalzado. El impacto de los múltiples aumentos a la clase media estaba generando un mal humor creciente, y a diferencia de otros aumentos, de otros ajustes, combustible, luz, gas, transporte, que todo el mundo daba por hecho que iban a ocurrir y que tenían más que ver con los precios pisados, la dinámica y la inercia en el cual se habían movido esas tarifas en los últimos años, las políticas en materia energética y de transporte que había hecho el gobierno anterior, y cómo había barrido abajo la alfombra. Acá las prepagas, los aumentos tenían que ver directamente con una decisión del presidente de desregular el sector. Y la verdad es que cuando uno analiza lo que ha pasado, las prepagas no aumentaron por encima de el conjunto de variables que yo te acabo de decir. Más bien corrieron por detrás, aumentaron menos que los combustibles, que la luz, que el gas promedio, y efectivamente que el transporte aumentó promedio, según el INDEC, datos GBA, 191%, las prepagas 128% en el primer trimestre del año. Entonces, con una inflación que corrió arriba del 90%. Lo que quiero marcar es, me da la impresión, Carlos, que el gobierno entendió que de todo lo que estaba pegándole de lleno a la clase media, en donde no tenía que poner, eran las prepagas, y que lo que podía retrotraer era prepagos, no ninguna de las otras cosas. Porque cualquiera de las otras cosas que haga atentaba contra el déficit fiscal y la plata la tenía que poner el gobierno. Si vos retrotraes aumentos de tarifa, no solo tenés que poner más subsidios, recaudás menos impuestos por la carga de impuestos que tienen las boletas de luz y de gas, que por cierto están casi en el 40%, con lo cual vos multiplicás por 4 la factura de luz, pero vos multiplicás por 4 gracias a eso tu recaudación en virtud del IVA que le cobras ahí, más los ingresos brutos, más las tasas, más algunas consideraciones excepcionales o fondos específicos que están en la boleta de energía que vos pagás, que yo pago, que todo el que nos está observando también termina pagando. Ya que era un win-win eso, es un win-win. Las prepagas no, las prepagas tienen dueño. El cuco es Velocopit, para Velocopit tiene el 14% del total de afiliados. Martín Poyat, el titular de OSDE, tiene más del 31% del total de afiliados. Sin embargo, nadie menciona a Poyat. Será cuestión de análisis de algunas cuestiones más finas. Es cierto que las prepagas tienen un sistema de 574 compañías, de las cuales 10 compañías concentran el 83% de los afiliados. Capital y conurbano primero y fundamentalmente, pero no solo, ni excluyentemente, pero preponderantemente ahí. ¿Y por qué uno va a la prepaga? ¿Por qué 5.800.000 personas van a las prepagas? Que básicamente no hay un sistema de salud como el que tuvimos en la Argentina, donde vos y yo nos criamos. Aún yo con 48 nunca pensé en tener una prepaga, ni la tuve en la década del 90, mucho menos en los 80, y nací en los 70 en un hospital público. Tampoco conocía lo que era la seguridad privada y tampoco conocía lo que era la escuela privada, que en todo caso era, en mi ciudad de Las Flores, la escuela parroquial. La privada surgió en 2006, en una ciudad de 25.000 habitantes. El repliegue del Estado en todos los ámbitos también ha sido el repliegue en la salud, que se ha degradado, etc. Y el gobierno dice, no pueden ajustar. Bueno, muy bien. Pero no dice eso diciendo al mismo tiempo, y vamos a hacer una fuerte inversión en el sistema de atención pública. Porque eso lo que daría la perspectiva de que la gente que no está obligada a ir a la prepaga, deje la prepaga, y por lo tanto no haga un gasto oneroso, y sus análisis, sus estudios,
sus internaciones las curse en el sistema público hospitalario. Además, en el término de las prepagas, está otro elemento, que es que finalmente puedan existir las dos cosas que el gobierno dice. Que haya cartelización, la hay en el mercado de los combustibles, la hay en múltiples mercados en la economía argentina, porque los mercados no son perfectos, hola, ¿qué tal? Sino, y además, y se lo dice alguien que abraza el libre mercado, no que está contra el libre mercado, que quiere menos regulaciones, no más regulaciones, que quiere menos Estado, no más Estado, pero inteligente. Y vale la pena decir, por último, que en ese contexto en el que estamos hablando, más allá de que pueda existir cartelización, tampoco hay duda de que hay que recomponer ingresos en la medicina prepaga para prestar un servicio. De hecho, los valores actuales están por debajo del 2019 y es un sector que tuvo en 2023 la tarifa pisada, que tuvo múltiples regulaciones y que en medio de la pandemia no aumentó y el ATP solo parcialmente sirvió para básicamente pagar cosas vinculadas a salarios, como en el resto de la economía privada, y diferir impuestos o no pagar algunos impuestos. Pero insumos, medicamentos, profesionales, servicio de hotelería que la medicina prepaga te brinda, higiene, limpieza, todo eso tuvo aumentos muy por encima de la inflación. En esa reconsideración de la que hablábamos que se hizo respecto a la salud privada en este caso, ¿no? ¿Puede haber alguna reconsideración también en la política vinculada a la educación que se está aplicando en este momento, con todas las universidades y los problemas que está habiendo y demás? Tal vez el gobierno pueda recoger el guante o quizás entienda que eso le es funcional políticamente. Ejemplo, Kicillof estuvo en Quilmes ayer. Dijo hay que reventar la plaza el martes, hablando del conflicto con los docentes universitarios. Hoy cierra el Congreso de la UOM en Mar del Plata, probablemente diga algo parecido. La Unión Cívica Radical al unísono, sin fisuras, porque no tiene margen para hacer otra cosa, la mayoría de sus dirigentes vienen de esa franja morada y de esa universidad pública, ha llamado a movilizar dentro del contexto del paro convocado para el próximo martes. La Unión Cívica Radical institucionalmente en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, ha convocado esa marcha. Cornejo, no es solo Lustó. Y tal vez el gobierno dice, bueno, los quiero juntos ahí. Y el gobierno va a decir, y que me transparenten el gasto de la universidad, y que me lo abran. ¿Y por qué hay un 10% de estudiantes que son extranjeros y a los cuales yo no les puedo cobrar? Como ya instrumentó como discusión en el ámbito de la salud, que ayer termina sumándose Santa Cruz, poniéndole un adicional de un 50% extra a aquel que se atiende en un hospital público, siendo extranjero o turista. No residente, porque el residente naturalmente no. Ya está afincado, vive, paga sus impuestos, trabaja en la Argentina, etcétera, ¿entiende? Pero eso ya lo había aplicado Salta, ya lo había hecho Corrientes, ya lo hizo Jujuy, y ahora lo hace Santa Cruz. Entonces, por ahí quieren arancelar la universidad. Para todos no, que el extranjero que venga pague. ¿Cuánto? Pues yo, 100.000 pesos cada uno, son $100. En cualquier lugar del mundo pagas 300, 400, $500 por mes. Tal vez el gobierno está buscando esa discusión, tal vez sea válida. El método, la forma, la manera de explicitarlo no puede ser un recorte furioso que desfinancie algo que ha sido, independientemente de todas las correcciones que haya que hacerle, como la educación, como la salud pública, un eslabón que ha garantizado el ascenso social y que ha permitido el flujo de clase media que Argentina tiene en desmedro del resto de la región. Lo que básicamente hizo que Argentina tenga la clase media que tiene es la educación pública y la salud pública. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocios, presencial, a distancia y en diferido, dictado por los principales referentes del sector. Ya tenés todos los beneficios para pagar el posgrado y aparte hacer negocio con lo que viene. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal para la toma de decisión de tu negocio. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Paulino, cuando hablabas de la salud, hablaste de cartelización y mencionaste al pasar los combustibles. Pero ahí está YPF. YPF es el gobierno, todavía. Correcto. Y de hecho, combustibles aumentó más en promedio, según el INDEC, que las prepagas. Y es más, el presidente
ayer anunciando la desinversión en zonas y pozos y áreas maduras de yacimientos hidrocarburíferos a partir del 1 de septiembre, por ejemplo, en Chubut y de aquí a fin de año en el resto de las provincias, dijo que probablemente de acá a fin de año el combustible aumente otro 30% y que ya había cierto retraso en las tarifas de un mercado que tampoco es perfecto y que tampoco tiene las reglas plenas del mercado, porque de hecho tiene un barril criollo, es decir, un puesto establecido por un burócrata, es decir, un funcionario. No importa si está bien o está mal, lo que estoy diciendo frente a la teoría, también ahí tenemos una contradicción, y eso no fue modificado ni cambiado. Pese a que Milei dijo en la apertura de sesiones ordinarias que él cree que el mercado tiene que ser libre, absolutamente libre, y que tiene que competir, y que se digan que quiere ir a cargar nafta a Paraguay porque le es más barato, que vaya a Paraguay, y eso va a obligar a bajar el combustible en la Argentina. Ahí viene ya la diferencia entre teoría y práctica. Veremos cómo termina decantando, pero el gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás con el aumento de... Sí está haciendo lo que todo gobierno, cuando siente el peso de la crítica y los focus group le marcan cierto desgaste, hace. Empieza a prorratear, barrer bajo la alfombra. Pisó aumentos de combustible, prorrateó el aumento del transporte, prorrateó el aumento de la energía o postergó 30 o 60 días para que las facturas no lleguen en lo más duro del invierno en términos de algunos. ¿Qué es eso? Empieza a ser inflación reprimida de vuelta. ¿Cuál es el riesgo? El ancla inflacionario y el gran dato de abril-mayo, quizás junio con una inflación de 2 o 3%, acordate lo que te digo, 4%, puede ser la inflación futura de agosto, octubre, enero del año, en algún momento, donde además todo el mundo entiende que Argentina se volvió muy cara, que no alcanza con mejorar la competitividad, bajar algunos impuestos, de regular, que hay que hacer muchas otras cosas, y quizás el salto cambiario te implica un volver a empezar y un fogonazo chiquito, infinitamente más pequeño del que tuvimos en diciembre, pero fogonazo al fin inflacionario que te haga empezar. El ruido que sigue habiendo en el Congreso, el tema de Pagano con la comisión de juicio político, la renuncia o la ida de Sago, ¿está afectando a Milei o crees que Milei mira por otro lado? Desconozco, lo que sí sé es que son demostraciones cabales de inexperiencia, de falta, yo diría, de astucia, y si vos quisieras además de un internismo explícito que está bastante evidente, con una construcción de Karina Milei del partido a nivel nacional que intenta acelerar a todo lo que dé para construir fuerza propia a partir de la elección próxima. Ahora, el problema es que hay que llevar a la elección propia, hay que llegar con, además, una construcción narrativa, con mística y con resultados. Queda un año largo, 14, 15 meses, pasaron 4. La prueba es que al final del día, dirían los empresarios, a 130 días de la asunción de Milei, las cosas están mucho mejor de lo que algunos imaginaron. La economía tiene una discusión infinitamente superadora a la que tenía el 10 de diciembre, para poner en contexto y en perspectiva. El conflicto social es infinitamente menor al que muchos imaginaron, haciendo lo que se está haciendo. La política todavía no interpreta a Milei, está desorientada. No hay liderazgos en la oposición, a tal punto que el peronismo tiene una mesa de acción política que es lo mismo que decir no tengo líder. Y en ese discurrir y en ese contexto de una sociedad harta que todo aquel conocido pasa a ser parte del problema, Milei es un emergente que capitalizó además cierta esperanza y cuya principal misión, aunque no única, es la economía. Y en ese sentido empiezan a convivir el éxito de bajar la inflación y la preocupación de hacerlo con mucha recesión y por tanto con un salto del desempleo, que trae rememoranza de lo que ya vivió Argentina en un sentido opuesto a los últimos 20 años, que fue el final de los 90 con una tasa de desempleo abierta. Entonces, todo eso es lo que va a tener que ser, matizado. Lo que está ocupando a la mayoría es que al final del día, en 130 días, vos no tenés una sola ley. Y para que las cosas sucedan, vos tenés que tener leyes, tenés que cambiar marcos normativos. Para que alguien ponga dólares, tiene que decir esto cambió, esto es diferente, esto es distinto. Nadie con la endeblez de un decreto pone miles y millones de dólares. Tampoco con cepo. Tampoco si vos traes los dólares y no los podés sacar. Ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. Eso nada ha cambiado. O mejor dicho, en perspectiva todo va a cambiar. En expectativa todo va a suceder.
por ahora, no ocurre. En ese sentido, ¿la ley supuestamente se va a aprobar en mayo o crees que todavía hay dificultades? Yo creo que va a ser en mayo, con más o menos recorte, pero va a ser en mayo. No hay margen para que la ley no se apruebe. El problema es que la ley sale, con cuánto recorte y con cuánto de efectos prácticos. Desconozco, pero va a salir. No va a ser lo grandilocuente que se pensó. Mi ley tendrá su argumento para decir la resistencia de los de siempre, y la política dirá es la impericia del gobierno o son malas ideas. Fíjense, de hecho, nosotros le advertimos, muchos fueron, los que dijimos desregulando las prepagas, dónde iban a terminar, y finalmente 4 meses después estamos discutiendo esto. Por lo tanto, el gobierno también empieza a dejar el puritanismo y empieza a dejar de ser el perfecto y empieza a dejar de ser el que todas la saben mientras el resto no la ve, que no es menor. ¿El Pacto de Córdoba? Este va a ser, yo creo que va a tener mucho título, desconozco cuánto. Y para terminar y dejarte tranquilo, decime algo de Macri y de Cristina. Tiendo a pensar en una definición de la cual puedo arrepentirme, pero te lo voy a decir. Creo que son más del pasado que del futuro, que tienen algo de presente hasta que el nuevo orden se consolide. ¿Cuál es el nuevo orden? Lo puede encarnar Milei o alguien que aún no vemos. O eslabones que hoy están en segundas, terceras o cuartas líneas y que serán los emergentes de la política del futuro. Nada se construye ni la política se hace en el vacío. El poder nunca está libre, siempre alguien lo ocupa.